Por cierto, ya sabéis, un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo. ¿Sabías que el resentimiento, en vez realmente de ayudarte y de superar los baches, lo que está haciendo realmente es crearte un bloqueo para todo tipo de manifestación? Bueno, pues mi nombre es Isabel, hoy voy a hablar precisamente del valor, el significado del perdón, también según pues un curso de milagros, y cómo realmente el perdonar desde lo más profundo de nuestro ser es realmente pues un milagro y bueno, yo diría más, es una bendición y nos ayuda realmente a manifestar, contrariamente a lo que podamos pensar. Bueno, antes de nada también os digo que perdonar no quiere decir olvidar, ni digamos no reconocer tu dolor o que aquello pues en ese momento te ha dolido o que lo aceptes, o sea, como algo que lo quieras tener en tu vida. Vamos a ver precisamente eso, el perdón, ¿no? Bueno, pues lo que tiene el perdón, que os digo, os voy a decir en este vídeo, os voy a hablar el significado del perdón, ya te digo, de una manera, a mi manera, con mis palabras, mi manera de expresarme, y también pues un recurso, digamos un ejercicio, bueno, yo diría más bien recurso, que realmente nos va a ayudar, y a mí realmente me ayuda todo el tiempo. Bueno, primero deciros que lo que hace el perdón, o por decirlo también de otra manera, si no perdonamos, lo que va a hacer es que nos bloqueemos en el resentimiento y eso va a hacer que, pues, en vez de manifestar, pues no vamos a manifestar. Entonces, el perdón nos libera de ese bloqueo y a la misma vez, pues lo que nos va a ayudar es a manifestar. Por cierto, os dejo también el enlace de mi libro, Manifiesta tu Poder, y 21 días para, bueno, pues transformar tu vida. Entonces os lo dejo aquí abajo, ¿vale? Para, digamos, es como un manual súper práctico, el lenguaje muy llano. Bueno, pues vamos a hablar precisamente del perdón. Hablando del perdón, digamos, una introducción, pues ya os digo, lo que hace el perdón es realmente desbloquearnos de una energía estancada, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque el perdón realmente lo que hace es, según un curso de milagros y que yo apoyo totalmente, es es no resistirte, ¿no? A la verdad, a la presencia. Es, digamos, un cambio de juicio, es retirar el juicio, es, eh, es aceptar ver las cosas desde el amor que son, ¿no? Porque según el curso de milagros, todo es amor y lo que no vemos como amor es, digamos, una llamada al amor. Entonces, cuando, cuando perdonamos, es como una elección, porque si algo tenemos en nuestra mente es el poder de elegir, el querer, el desear. Entonces, si deseamos, si elegimos ver desde el no juicio, por decirlo así, sin juzgarlo, pues entonces eso va a permitir que podamos ver las cosas interconectadas y como que no están en contra de ti, no desde una conciencia dual, sino verlo desde una conciencia de unidad y ver que eso que ha pasado pues también es un reflejo de ti mismo, en vez de hacerte la víctima, ¿no? Entonces, cuando tú perdonas, ese es el perdón, te digo, es el que yo entiendo como según el curso de milagros, ya os digo, esto es lo que yo entiendo, es cambiar tu juicio de víctima, ¿no? Cambiar tu juicio de que eso está mal o del odio, o digamos ver eso desde el miedo, ¿no? Sino ver eso como parte en la que tú has estado involucrado, que es parte del proceso del universo del aprendizaje, ¿no? Entonces, en vez de hacerte la víctima, pues tú lo integras como parte del aprendizaje de la vida, ¿no? Y sientes
la vida al máximo, como decir, bueno, esto es un aprendizaje, esto, no, la vida conspira a mi favor y esto está pasando para aprender, ¿no? Realmente. Entonces dejas el rol del victimismo y eliges ver eso desde el amor, en el sentido de que, pues que es una llamada al amor, más bien, o que no es algo en contra de ti, no hay nada realmente que te pueda hacer daño, ¿no? Sino que tú estás integrado en este juego de la vida y la vida te da, digamos, diferentes desafíos para superarlos, ¿no? Entonces eliges integrarlo en tu vida en vez de ponerte en contra y juzgarlo, y de esa manera haces un cambio de perspectiva, que es realmente ahí donde se hace el verdadero milagro. Cuando haces un cambio de perspectiva y dejas el rol del victimismo para integrarlo y ver que realmente no hay nada que perdonar, sino que ves desde la conciencia testigo del observador de que eso está pasando para aprender algo. Es verdad que también yo digo, y lo digo siempre, que como somos seres humanos viviendo esta experiencia terrenal, pues pasamos por ese proceso a lo mejor de duelo, ese proceso por decirlo así, de rabia, de resentimiento, que bueno, que también está bien sentirlo, pero sin identificarte con ello, ¿no? Entonces tú eliges no identificarte con ese daño supuesto que te están haciendo, sino verlo como algo más neutro, ¿no? Aunque sí es verdad, y también lo digo, que yo no niego el proceso del duelo, ¿no? Sino que, bueno, lo vives, lo sientes, pero siempre reconectando con tu poder y con el amor que tú eres. Entonces, realmente, ¿dónde está el perdón de un curso de milagros? Pues es ver las cosas, lo que te pasa, no desde el victimismo, sino de integrándolas y hacer ese cambio de perspectiva donde ves que todo está integrado para tu mejor potencial, siempre para tu aprendizaje, ¿no? Que eso que te ha pasado, pues de alguna manera es un reflejo que a nivel subconsciente estás tú emitiendo vibraciones que el universo te está dando a ti, ¿no? Para aprender. Evidentemente yo no estoy hablando a nivel jurídico, que por cierto yo estudié Derecho, ni que, bueno, ni la justicia humana, pero estamos hablando de justicia divina, ¿no? Entonces la justicia divina es reconocerte en el amor que tú eres y ver que todo está interconectado, ¿no? Y hacer ese cambio de juicio para aprender y para no verte en esa bola de la rabia, de la culpabilidad, ¿no? Sino que, bueno, las cosas han pasado porque para aprender, para tener un sentido. Bueno, pues ese cambio de perspectiva, de no ponerte en el rol de víctima, de ver las cosas integradas como que es, bueno, el camino hacia el amor que somos, del aprendizaje, pues eso es realmente el milagro, ¿no? El milagro del cambio de la perspectiva, de ver las cosas como que todo es parte de la conciencia de unidad, ¿no? De la que formamos parte, ¿no? Y que bueno, que eso también que nos ha pasado, que a lo mejor le echamos la culpa al otro, en realidad es algo que estamos nosotros reflejando en lo que estamos vibrando para aprender realmente. Entonces se trata no de culpa, sino de responsabilidad. O sea que ya os digo, desde un curso de milagros, lo que yo entiendo evidentemente es hacer ese cambio de perspectiva. Ver las cosas desde el amor, desde la integración y no desde el miedo, ¿vale? Entonces ver como que todo está integrado y que las cosas, por decirlo así, tienen su razón de ser, ¿no? Bueno, ya os digo, esto es algo muy elevado, evidentemente a veces podemos pasar por traumas, pero la verdadera sanación es cuando te haces clic y haces ese cambio de perspectiva. Y ves que realmente todo está integrado, ¿no? Que es parte de, digamos, del camino hacia el ser que somos, a la vuelta a casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que el perdón realmente nos libera, porque nos quita de esa carga de resentimiento, que por cierto también, según a nivel energético, por ejemplo, si habéis visto a David Hawkins, leído a David Hawkins, que él habla de los diferentes niveles energéticos, pues lo que
vamos, yo veo bastante claro a nivel neurocientífico, es que si tú estás en una carga energética de resentimiento, de odio, de celos, de rabia, de envidia, de resentimiento, que es, pues eso a nivel emocional pues tiene una carga negativa bastante alta, o sea, una carga negativa, y eso va a hacer que tú, es como una especie de bola de nieve, por cierto aquí está todo nevado, pues atraigas más de lo mismo, porque al final nos conecta con la ley de la atracción, atraemos lo que somos. Entonces, cuando perdonamos, liberamos esa carga del miedo, conectamos con el amor y también elevamos nuestra vibración. Pero digo, esto es un proceso también, a veces no se hace en un día. En el proceso tú tienes que vivirlo, vivir el proceso también, pero sin el victimismo. Eso es muy importante. Y bueno, pues esto lo que va a hacer es que vas a elevar tu vibración y vas realmente a atraer los potenciales, o digamos a aumentar las probabilidades de atraer, de manifestar eso que realmente tú quieres, ¿no? Entonces, he hecho un ejercicio muy práctico que he sacado, digamos, de experiencias personales, bueno, pero que lo podemos aplicar a todo el mundo. Porque muchas veces el problema de un curso de milagros, como yo lo veo, es que es realmente a veces difícil conectarlo, llevarlo a la práctica. Parece como que está en un nivel muy elevado, ¿no? Cuando en realidad, pues, lo estamos experimentando todo el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que conectarnos con esa parte espiritual que somos, ¿no? Entonces, un ejercicio que sí os voy a dar es este, que son 4 pasos. 4 pasos, ¿no? Imaginaros, el primero es identificar. Identifica, como diagnosticar ese resentimiento que le tienes a alguien, o esa rabia, esa... bueno, porque eso nos ha pasado a todos, o sea, que no hay que negarlo, ¿entiendes? Sino que hay que identificarlo, porque estamos viviendo esta experiencia 3D, ¿no? Entonces, identifica ese resentimiento, ese no perdón hacia una persona que te han hecho algo, que sientes que te han hecho algo, bueno, que te han hecho daño, lo identificas. Y tú a nivel energético, dices, o sea, digamos, te decides, ¿no? Vamos a ver, tú te decides o digamos, te dices a ti mismo, te identificas y, digamos, tomas la decisión, por decirlo así, tu voluntad, conectas con la voluntad y dices, yo elijo liberarme, liberarme de la carga negativa del resentimiento, porque eso realmente, el resentimiento es realmente como tomar veneno y pensar que el que le va a afectar es al otro, ¿no? Entonces, no, quita toda energía negativa. Entonces, yo hoy, sea lo que te hayan hecho, y esto es a nivel incluso, yo diría, sobre todo, tanto a nivel individual, conciencia individual, como conciencia colectiva, ¿no? Como hablaba mucho Carl Gustav Jung, o sea, eso no pasa mucho entre las naciones, todavía hay resentimientos de hace cientos de años, y ya no estamos hablando de la 4ª generación, sino estamos hablando de la 20ª generación, todavía tiene que pagar, pues, por el daño del pasado, ¿no? Por ejemplo. Es un ejemplo. Entonces eso es, en realidad, al que está bloqueando es al que sientes ese resentimiento, o a ese país, o a esa comunidad. ¿Entendéis? O sea, eso es muy importante, hay que trabajarlo. Entonces, ya una vez que lo has diagnosticado, que has, digamos, identificado ese resentimiento, que es importante, que es lo que te está diciendo la vida, pues tienes que tomar esa decisión, ¿no? Y como decía Einstein, decía, si hay un poder más elevado que la fuerza atómica es la voluntad humana. Entonces, cuando tenemos esa enorme capacidad que nos ha dado el universo de elegir, y somos libres a nivel mental, sobre todo, o sea, si hay algo que tenemos elección es de pensar, y podemos elegir liberarnos de ese resentimiento, de esa culpa, de esa rabia. Entonces yo hoy elijo liberarme. Y pensad una cosa, que muchas veces dices que tienes que perdonar a Pepito. No, realmente el perdón es liberarte a ti. O sea, te estás haciendo un gran favor, es la bendición, no es perdonar al otro.
Es porque entonces estás en el juego de la culpa, sino es perdonar, ver al otro como culpable. Que eso es todavía, eso es algo muy elevado, que realmente, si alguien que era experto de eso, yo creo que era Jesucristo, ¿no? Vale, entonces, tú decides liberarte de la culpa, liberarte del resentimiento, y cómo se llega a eso, perdonando. Hoy elijo, por lo menos muestras tu voluntad, ¿no? Y luego viene un tercer paso que a mí me parece súper fundamental, que es el de visualizar. Visualizas, que cuesta mucho ver a tu enemigo, como que hay una bola de energía como que os une de amor, que os estáis perdonando, que os estáis abrazando. Estoy hablando a nivel cuántico, o sea, a nivel, visualización, no a nivel físico, sino que imagináis ese potencial de perdón, de que estás perdonando a esa persona, a X, que te ha hecho daño. Sientes como perdonas, que se libera, que se libera la culpa, y sobre todo, lo sientes. Si alguien, por ejemplo, te ha insultado, que sea, tú, en vez de contestarle, a lo mejor en ese momento, que bueno, que a veces hay que contestar también, no lo voy a negar, pero lo más efectivo es actuar a nivel cuántico. O sea, iros cuando estéis a solas, visualizar esa persona y sentir que el perdón, no perdonarla, sino sentir como el perdón sale de ti y que os envuelve a los dos, o a los tres, o a quien sea. Entonces sientes el perdón, lo sientes liberador y sientes... Y también os recomiendo que inhaléis tu viejo yo, inhaléis tu viejo yo y exhaláis el nuevo yo, perdonados. Y sentís esa liberación de esa carga negativa que es el resentimiento, el no perdón. Es un enorme ejercicio que realmente que es... el mundo que vivimos todavía tenemos que trabajar mucho con ello, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel colectivo y de países y comunidades, ¿vale? Entonces, os he dicho eso, identifica, elige, declara, elige liberarte, pero no perdonar al otro, sino perdonarte a ti de verte como el culpable, o de verte como la víctima. Perdonar de que todo, el miedo y verlo desde el amor. Entonces, eliges verlo desde el amor. Y el tercer paso es visualizar, empezar con la visualización, energética. Y cuarto es sentirlo, quedaros ahí, aunque sea unos segundos, ¿vale? Y ya el quinto paso aquí de este vídeo es... pues esto, ¿qué es lo que hace? Que os vais a sentir que vuestra liberación, como liberados, esto va a hacer que maximicéis vuestra energía, os sentís, liberados, sin cargas de ese peso tan enorme que es el odio, el resentimiento, y entonces es ahí cuando ya estáis en un nivel vibracional más elevado, cuando realmente se puede aplicar la ley de la atracción, ¿no? La famosa ley de la atracción. Y es ahí, cuando tenéis una elevada frecuencia, podéis ya empezar a visualizar, a manifestar eso realmente que tanto deseamos, ¿no? Pero ya sabéis, estamos co-creando, realmente es que no es que creamos, como dices, que crea lo que quieras, no, estamos co-creando, porque estamos, somos seres que estamos unidos en esta conciencia de unidad, todos, en el todo, ¿no? Entonces, y también lo que quería deciros, entonces ya estáis preparados para manifestar, entonces ahí ya os liberáis a nivel energético de esa carga negativa que es el resentimiento, para empezar realmente a manifestar. Y si no hacemos esto, pues va a ser muy difícil avanzar, muy, muy difícil. Y también esta es una manera también, digamos, de subliminar ese dolor para transformarlo en un gran poder, y conectarte con el poder que tú eres, ¿no? Utilizar eso para avanzar. Bueno, a mí, si os digo la verdad, ahora a nivel personal, a mí, por ejemplo, un pueblo que me gusta mucho, que creo que lo ha hecho muy bien, es Japón. No digo que todo Japón sea maravilloso, pero sí me parece que es un pueblo que
que sabe superar el resentimiento, ¿no? Como pueblo. Eso es una opinión muy personal, es mi opinión. Vale, entonces, y ya hablando de esto, perdonar, también quiero hacer aquí un disclaimer o como se llame. No estoy hablando perdonar como, digamos, aprobar lo otro o que realmente tengas que perdonar al otro. O sea, sino realmente perdonar aquí realmente es elegir soltar, de estar viviendo en esa vibración tan densa que es el resentimiento. Elijo soltar, elijo dejarme llevar por el universo. Yo soy hijo del universo y el universo pues me muestra el camino, ¿no? Vivo la vida al máximo y lo vivo pues desde la vida, ¿no? O sea, sin intentar imponer mi juicio, sino que me libero del juicio y conecto con el amor. Y de esa manera increíblemente, lo que hacemos es recuperar nuestro poder. Ya os digo, esto no quiere decir que perdonar sea, vale, pues me han hecho daño, ahora me voy a comer con esa persona. No. No estamos a ese nivel, aunque bueno, Jesucristo a lo mejor lo habría hecho, pero en algún caso, pero sí pienso que lo que se trata es de quitarte esa energía negativa de resentimiento, de sentirte víctima y que tienes que perdonar al otro como que le estuvieras haciendo un favor. El favor te lo haces a ti mismo, quitándote esa carga del resentimiento gracias al perdón, ¿no? Y la aceptación. Y bueno, pues nada, también os digo que si os ha gustado, me gustaría que le dierais un like, que lo suscribáis, que dejarais vuestros comentarios, que me digáis también, que escribáis cómo habéis superado vosotros pues una situación de resentimiento, que es muy duro, y lo peor que hay es quedarse estancado en el resentimiento, cómo lo habéis superado, y también de ahí pues he creado también un manual muy, digamos, práctico, básico, que se llama este libro, Manifiesta tu poder, 21 días para transformar tu realidad. Y es posible porque el poder está dentro de ti. Hasta luego, chao, chao. Por cierto, ya sabéis, un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo.